En este vídeo vamos a hablar de la propiedad FlexShrink, la cual permite reducir el tamaño de los flex items para que estos ocupen un menor espacio a lo largo del eje principal del flex container y puedan adaptarse ante una reducción del tamaño de este último. Además, vamos a familiarizarnos con el funcionamiento de la propiedad FlexBasis, que permite establecer una medida base para que los cambios de tamaño de los flex items se comporten de forma similar independientemente de la ubicación del eje principal del flex container. Los invito a conocer el funcionamiento de estas propiedades y la forma en la que robustecen el sistema de diseño que ofrece Flexbox. Bienvenidos nuevamente a este canal que tiene como objetivo desarrollar temas que permitan construir y fortalecer las habilidades de las personas que están interesadas en la actividad del desarrollo web. En esta ocasión vamos a continuar el análisis de las propiedades que ofrece CSS Flexbox para manipular los flex items, de las cuales ya se habían revisado las propiedades Align Self, Order y FlexGrow en el vídeo anterior. Inicialmente vamos a revisar el funcionamiento de la propiedad FlexShrink o reducción flexible, la cual se utiliza para generar el efecto contrario que produce la propiedad FlexGrow, que como lo vimos en el vídeo anterior, aumenta el tamaño de los flex items a lo largo del eje principal del flex container. Esta propiedad FlexShrink utiliza como valores permitidos el 0 cuando se desea que un flex item no reduzca su tamaño, o cualquier número positivo para definir una proporción específica, siendo 1 su valor predeterminado. Adicionalmente, como su objetivo es establecer el valor de reducción de los flex items a lo largo del eje principal del flex container, su uso está condicionado a que el espacio en dicho eje sea inferior a la suma de los espacios que ocupan los flex items alojados en su interior. Para analizar el funcionamiento de esta propiedad, vamos a utilizar nuevamente el código de HTML que hemos utilizado en vídeos anteriores, compuesto por 6 etiquetas div a las que se le ha asignado la clase elemento, las cuales incluyen los números enteros del 1 al 6 y están alojadas dentro de otra etiqueta div a la que se le asignó la clase contenedor. El código de CSS asociado a este archivo de HTML incluye las dos reglas que habitualmente estamos construyendo para eliminar los estilos cargados por defecto en los navegadores, y como tercera regla de estilos continuamos utilizando la clase contenedor como selector, a la cual le hemos asignado el display del tipo flex, una altura de 90 view por height, un color de fondo azul oscuro y en esta oportunidad le he agregado un ancho de 500 píxeles. Más abajo existe una cuarta regla de estilos para los flex items en la que se sigue utilizando la clase de elemento como selector, definiendo el tamaño de la fuente, las características del borde y el color de fondo y el ancho de 10 rem, cuyo equivalente en píxeles es de 100 píxeles debido a la segunda regla de estilos que utilizamos para realizar esta conversión. Antes de visualizar el resultado de este código en el navegador, es importante tener en cuenta que nuestros 6 flex items se van a acomodar como lo estamos viendo en la imagen que aparece en este momento y que la suma de sus dimensiones de ancho, que es de 600 píxeles, supera el valor asignado al ancho del flex container, que es de 500 píxeles. Este escenario requiere una reducción del tamaño de los flex items, la cual se logra gracias a la propiedad FlexShrink, cuyos cálculos internos generan un factor de reducción, el cual es multiplicado por el tamaño inicial asignado a cada flex item para definir su tamaño final y conseguir que todos los flex items se ubiquen dentro del flex container. La imagen que estamos viendo en este instante explica la forma en la que se realiza este cálculo para nuestro código de ejemplo, en el que a pesar de no haber utilizado la propiedad FlexShrink de forma explícita, cada uno de nuestros 6 flex items está empleando su valor por defecto, que como les mencioné anteriormente es 1, además de utilizar el ancho de 100 píxeles, lo que genera que el tamaño final de cada uno de estos elementos sea de 83.333 píxeles. Teniendo este dato como referencia, vamos a revisar el resultado que presenta el navegador, en donde se puede ver que los 6 flex items se ubican al interior del flex container
y que cada elemento utiliza los estilos especificados en el archivo de CSS. Además, al utilizar el panel de inspección del navegador para revisar el modelo de caja del Flex Container, se puede ver que su ancho tiene los 500 píxeles que se definieron en los estilos y lo mismo sucede con el modelo de caja de nuestros Flex Items, cuyo ancho es de 75.3 píxeles, a los que se les debe sumar los 8 píxeles generados por el borde de 4 píxeles que se especificó en el código de CSS. En ocasiones se requiere que esta reducción de tamaño no se aplique a todos los Flex Items, en cuyo caso se debe asignar el valor 0 a la propiedad Flex Shrink de los elementos a los que se desea asignar dicho comportamiento. Para ver un ejemplo de esta situación, vamos a regresar al archivo de CSS en donde agrego una regla de estilos en la que combino la clase contenedor con la pseudoclase nthchild a la que le asigno el índice 6 y dentro de esta nueva regla de estilos defino un color de fondo gold y en la segunda declaración de estilo utilizo la propiedad FlexShrink a la que le asigno el valor de 0. De regreso en el navegador se puede observar que el último de nuestros 6 Flex Items no solo ha tomado el color de fondo gold, sino que al revisar su modelo de caja, el ancho presenta un valor de 100 píxeles distribuidos en 92 píxeles que ocupa el contenido y los mismos 8 píxeles de los bordes laterales. Esta situación es diferente para los otros 5 Flex Items, los cuales han reducido su ancho a 80 píxeles, distribuyéndolos en 72 píxeles de contenido y 8 píxeles de bordes, comprobando de esta manera que al haber asignado el valor de 0 a la propiedad Flex Shrink del sexto Flex Item, su tamaño no se redujo. Además, al dar clic sobre las etiquetas de los demás Flex Items, se genera un área que utiliza líneas punteadas, la cual representa el tamaño inicial del elemento, en la que se incluye a media altura una flecha que se traza desde el borde derecho de dicha zona hasta el borde derecho del Flex Item, indicando el espacio que se redujo al utilizar la propiedad Flex Shrink. La siguiente propiedad que vamos a analizar es la propiedad FlexBasis, la cual se utiliza para definir lo que se conoce como la base flexible de un Flex Item, el cual es un concepto que requiere ajustar nuestro código de CSS para visualizar claramente su comportamiento. Inicialmente vamos a modificar algunas propiedades de nuestro Flex Container, para lo cual me desplazo a la regla de estilos que utiliza la clase contenedor como selector y una vez allí aumento el valor de la propiedad height a 100 view por height. Después incluyo dentro de un comentario la declaración de estilo en la que utilicé la propiedad width para que el ancho del Flex Container ocupe el ancho total de la pantalla. Enseguida modificaremos los estilos de los Flex Items y para ello me traslado a la regla de estilos que utiliza la clase elemento como selector, en donde agrego una nueva declaración con la propiedad height a la cual le asigno el valor de 7 rem. Finalmente, incluyo dentro de un comentario la regla de estilos con la que revisamos el funcionamiento de la propiedad FlexShrink. Al visualizar el resultado de estas modificaciones en el navegador, se ve que el Flex Container ocupa todo el ancho y la altura de la pantalla y que los Flex Items han tomado la altura de 7 rem que se acaba de definir en los estilos de CSS. Como les mencioné hace un momento, la propiedad FlexBasis define la base flexible, el cual es un concepto asociado a la ubicación del eje principal del Flex Container que para nuestro código de ejemplo se está trazando horizontalmente, como lo muestra la flecha de color amarillo de la imagen que estamos viendo. De acuerdo al trazado del eje principal del Flex Container, las dos dimensiones de cada Flex Item reciben unos nombres de referencia diferentes. La dimensión que fluye de forma paralela al eje principal recibe el nombre de dimensión principal, que en este caso es el ancho, mientras que la que fluye perpendicular a dicho eje recibe el nombre de dimensión transversal, que para nuestro ejemplo es la altura. La medida que registra esta dimensión principal es lo que se conoce con el nombre de base flexible y para nuestro ejemplo este valor es de 10 rem,
pero si se modifica el trazado del eje principal del Flex Container, este valor cambia. Para realizar este cambio del trazado del eje principal del Flex Container, vamos a regresar al archivo de CSS y dentro de la regla de estilos que utiliza la clase contenedor, incluyo una nueva declaración de estilo en la que agrego la propiedad FlexDirection y le asigno el valor column. De regreso en el navegador, se puede ver que ahora nuestros 6 flex items se ubican uno debajo de otro en una misma columna dentro del flex container y el trazado del eje principal ahora fluye verticalmente. Esto hace que el valor de la base flexible sea de 7 rem, ya que la dimensión principal en este momento es la altura del flex item. Este tipo de modificaciones, que suelen estar asociadas a cambios en el diseño de un determinado proyecto o a la utilización de la técnica de Responsive Web Design, generan dificultades, ya que este cambio de valores de la base flexible puede generar que el contenido se presente de forma incompleta o con un aspecto no deseado. Para resolver este inconveniente y garantizar que el valor de la base flexible sea único independientemente de la forma en la que se trace el eje principal del Flex Container, existe esta propiedad FlexBasis, la cual permite que cuando se vaya a distribuir el espacio restante dentro del Flex Container, se utilice la misma medida en la realización de los cálculos. Para conocer su funcionamiento, vamos a regresar al archivo de CSS y en la regla de estilos que utiliza la clase elemento como selector, agrego una nueva declaración en la que empleo la propiedad FlexBasis, a la cual le asigno el valor de 12 rem. Al regresar al navegador, se puede ver que la altura de los flex items se ha incrementado y si utilizo el panel de inspección para verificar las dimensiones del modelo de caja de cualquiera de ellos, ahora su altura ha tomado el valor de 120 píxeles asignado a la propiedad FlexBasis y esta ha reemplazado la propiedad Height que tiene asignado el valor de 7 rem en nuestro código de CSS. Algo similar sucede si el trazado del eje se vuelve a cambiar y para ello vamos a regresar a nuestro archivo de estilos en donde a la declaración que utiliza la propiedad FlexDirection se le asigna el valor row. Una vez realizo este ajuste y regreso al navegador, se puede ver que en el modelo de caja de cada flex item, el valor de la dimensión principal, que en este caso es el ancho, el cual se definió en 10 rem, ha sido reemplazado por el valor de 12 rem o 120 píxeles, que corresponde al valor asignado a la propiedad FlexBasis. Teniendo en cuenta que cuando el eje principal del Flex Container se traza de forma horizontal, la propiedad FlexBasis reemplaza la propiedad Width y que cuando lo hace de forma vertical reemplaza la propiedad Height, esta propiedad FlexBasis puede tomar los valores permitidos por cualquiera de estas dos propiedades. Estos valores permitidos comunes a las propiedades Width, Height y FlexBasis son los 5 primeros del listado que estamos viendo en este momento, dentro de los cuales se destaca el valor auto, ya que al ser asignado a la propiedad FlexBasis genera un comportamiento diferente al que se obtiene cuando es utilizado por las propiedades Width o Height. Para ver cómo opera este valor, vamos a regresar al archivo de CSS y en la declaración de estilo, en donde se utilizó la propiedad FlexBasis, se reemplaza el valor 12 rem por el valor auto. De regreso en el navegador, podemos ver que nuestros 6 flex items han reducido su ancho y al verificar el modelo de caja de cualquiera de ellos, se observa que la medida que teníamos hace un momento de 120 píxeles, producto de haber asignado el valor de 12 rem a la propiedad FlexBasis, ahora se ha convertido en 100 píxeles porque al asignar el valor auto, se identifica que la dimensión principal es el ancho, tomando el valor asignado a la propiedad width, que en este momento es de 10 rem. Al modificar el trazado del eje principal y conservar el valor auto para la propiedad FlexBasis, se observa un comportamiento similar, el cual podemos verificar utilizando las DevTools del navegador, dando clic en la etiqueta del Flex Container de la parte superior del panel de inspección para después reemplazar el valor row por el valor column en la parte inferior. Este ajuste cambia la ubicación de nuestros flex items dentro del Flex Container y al dar clic en alguna de estas 6 etiquetas
su modelo de caja registra una nueva altura que corresponde a los 70 píxeles, la cual corresponde a la equivalencia de los 7 rem que se asignaron a la propiedad height dentro del código de CSS. Como sexto valor predeterminado para la propiedad FlexBasis está la palabra clave content, la cual hace que el flex item sea dimensionado de acuerdo con el tamaño del contenido que está alojando. Es importante mencionar que aunque los 5 primeros valores permitidos incluidos en este listado son comunes a las propiedades width y height, estos se comportan de manera similar pero no idéntica cuando son utilizados por la propiedad FlexBasis, experimentando comportamientos diferentes en el manejo de las imágenes. Adicionalmente, cuando se asigna el valor auto a la propiedad FlexBasis y la dimensión principal, ya sea width o height, tienen asignado el mismo valor auto, el comportamiento que se obtiene es igual al generado cuando la propiedad FlexBasis utiliza el valor content. Hasta aquí este vídeo que espero haya sido claro, útil y si les ha gustado, por favor, no olviden suscribirse a este canal, dejar su like y compartir su valiosa opinión en la sección de comentarios. Mil gracias por acompañarme y los espero en el siguiente vídeo en donde vamos a revisar la última de las propiedades para manipular los flex items.